A pesar de que habemos poquitos, lejos los unos de los otros. No quieren contaminarse de mi resfriado. Señor, se le salió. Muy bien. Bueno, estamos en Primera de Corintios, capítulo 10, ¿verdad? Y estamos ahí estudiando la palabra del Señor. La semana pasada estuvimos hablando sobre la Santa Cena y estábamos ahí en el versículo 16, ¿verdad? Ahí es donde nos quedamos meditando la semana pasada, y es donde vamos a continuar hoy hablando de la Santa Cena. Bien, vamos a ver, aquí está. Leímos los versículos del 16 al 22, pero no salimos del 16. Estuvimos hablando, como decía, de la Santa Cena. ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué instituyó el Señor Jesús la Santa Cena? ¿Alguien habló? Para recordarlo a Él. ¿Qué era lo que teníamos que recordar mediante la Santa Cena? El sacrificio de Cristo, ¿verdad? La obra que Él hizo en favor de todos nosotros al dar su vida en rescate por nosotros, ¿verdad? Al pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando Él estaba instituyendo ese nuevo pacto, ¿lo estaba instituyendo para Israel solo? ¿O para la iglesia sola? Para todos. Es el nuevo pacto que Dios hace con la humanidad. El primer pacto fue solo para Israel, fue solo con Israel. El segundo pacto es con todo el mundo, con todo aquel que quiera creer en Cristo. Amén. La fórmula de la Santa Cena, de la comunión, la fórmula que Él usó, tiene ese término, nuevo pacto, ¿verdad? Este es, como dice Jesús, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, ¿no? Y al decir eso, nos está recordando el pacto antiguo, el pacto que fue ratificado por los israelitas en el monte Sinaí, recuerdan, cuando Dios le dio la ley a Moisés, y ahí Moisés roció con la sangre sobre el altar, sobre el libro y también sobre el pueblo de Dios. Vamos a ir a Éxodo capítulo 24, porque quiero que leamos este pasaje. Éxodo 24. En el versículo 5 dice: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor, ¿verdad? Dice: Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo que haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Ese fue el pacto que Israel se comprometió, ¿verdad? Dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El pacto que Dios hizo con su pueblo allí en ese momento, ¿no? Después de haberlo ratificado, ¿no? Ahora, después de esto, es muy interesante lo que sigue a continuación. Vamos a leer los versículos del 9 al 11. Dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno.
mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Es decir, quiere decir, no los mató allí. ¿Ok? Y vieron a Dios. ¿Y qué más hicieron? Y comieron y bebieron. Es decir, en este momento, fíjense qué detalle, ¿no? Llama la atención en este pasaje que los líderes de Israel no solamente pudieron ver a Dios, sino que también estuvieron con Él y comieron y bebieron. Y siglos después, siglos más tarde, el Señor anunció por medio de Jeremías que habría un nuevo pacto con la casa de Israel y con Judá. Y vamos a ir a Jeremías capítulo 31. Jeremías 31. Es interesante la relación que tienen unos pasajes con otros, ¿no? Jeremías 31. Dice ahí la palabra del Señor: he aquí vienen días, dice Dios, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿verdad? Nuevo pacto. ¿Cuándo se cumple esta profecía de Jeremías? ¿Cuándo? En la Santa Cena, cuando Jesús establece el nuevo pacto. ¿Ok? El antiguo pacto, ¿dónde fue hecho? En el Sinaí, ¿verdad? Y fue mediante sangre, ¿cierto? Dios le da la ley al pueblo y les dice, el pueblo se compromete a seguir esa ley y a obedecerla. Y Dios establece ese pacto por medio de sangre. Posteriormente, por medio del profeta Jeremías, anuncia un nuevo pacto. Y justamente Cristo, la última noche que estuvo con sus discípulos, estableció ese nuevo pacto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y cuando dice, esta es mi copa, que por vosotros será derramada, sangre del nuevo pacto. Ahí estaba estableciendo el cumplimiento de la profecía de Jeremías la noche que él fue entregado. ¿Amén? Entonces, también Jesús una comida con sus discípulos a la hora de establecer ese pacto. Así como los líderes de Israel pudieron participar de una comida con el Señor, también Jesús participó con una comida y para establecer ambos pactos se celebraron una comida. Curioso, ¿verdad? El propósito de esa celebración de la Santa Cena es recordar justamente ese nuevo pacto. Así que al celebrar la Santa Cena, los creyentes testificamos de alguna manera que estamos participando de la comunión con Dios, de ese nuevo pacto. Testificamos de una relación de pacto con Dios, pero no un pacto que parte de la iglesia o del hombre hacia Dios, sino un pacto que parte de Dios hacia el hombre. ¿Recuerdan? El texto de Éxodo dice que Dios pacta con ellos, ¿ok? No es el hombre. He aquí la sangre del pacto que Dios ha hecho con vosotros. No es el hombre quien hace pacto con Dios, sino que es Dios quien hace pacto con el hombre. Nunca los pactos entre el hombre y Dios, Dios y el hombre, parten del hombre. Siempre los pactos parten de parte de Dios. ¿Okay? Y esto es importante a tenerlo en cuenta, porque por ahí hay algunos que enseñan que tú das una ofrendita y así tú puedes pactar por un milagro y puedes pactar por no sé qué y por la bendición y por la unción y no sé cuántas tonterías más. Es falso, eso es falso. No, los pactos de Dios no están basados en el dinero, sino en la sangre. Lo que ratifica un pacto entre Dios y los hombres es la sangre. Perdónenme. Tengo la garganta un poquito irritada hoy. Sí, tome nota. ¿Qué vamos? Bueno, después lo explico. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo
28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, ¿ok? Los pactos se ratificaban con sangre. Un pacto entre Dios y el hombre no se ratifica nunca con dinero, porque no hay nada que nosotros podamos darle a Dios que Él necesite, ¿ok? Dios no necesita tu dinero. Dios no busca lo que tú le puedas dar a Él. Dios te busca a ti. ¿Entiendes la diferencia? ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Bueno, si participas de la comunión, de la Santa Cena, de alguna manera estás entrando en pacto con Dios, o al mismo tiempo, o dicho de otra manera, estás aceptando el pacto de Dios que Dios ofrece, ¿no? No un pacto de hombres, un pacto de Dios. Repito, yo no me cansaré de decir esto porque es importante. No crean a quienes les ofrecen pactos con Dios. Usted no puede hacer pactos con Dios. Es Dios quien hace pacto con usted. Y esto es importante que lo tengamos bien, porque cualquiera que te diga que tú puedes pactar con Dios para un milagro, para cualquier cosa, te está engañando, te está mintiendo, se está aprovechando de ti y no deberías consentirlo. Amén. En la Santa Cena Jesús bendijo, es decir, dio gracias, ¿verdad? Por el pan, por el vino, bendijo, dio gracias. También lo hizo en la multiplicación de los panes y de los peces, ¿recuerdan? Primero lo bendijo y después lo dio para que a sus discípulos lo repartieran. ¿Qué nos enseña eso? ¿O qué nos debe enseñar eso? Ser agradecidos, evidentemente, por la provisión que de Dios recibimos, ¿verdad? Porque si tenemos para comer es gracias a que Dios lo concede, ¿verdad? Cada vez que vayamos a sentarnos en la mesa y a participar de una comida, debiéramos mostrar esa gratitud a Dios, ¿no les parece? Dar gracias a Dios o bendecir a Dios por los bienes que de Él recibimos, ¿no? Porque son por su gracia que nosotros tenemos alimento sobre nuestra mesa cada día, ¿no? Así que cuando celebramos la Santa Cena, damos gracias a Dios por la obra redentora de Cristo en favor nuestro. Y aprendemos, como decía Rosa, a dar gracias a Dios por los alimentos y por todo lo que recibimos día a día de parte de Él, ¿no? De ahí viene la palabra, ¿han oído la palabra Eucaristía? La palabra Eucaristía significa dar gracias, o acción de gracias. Justamente se usa en ese sentido de la comunión, ¿no? La Eucaristía, la comunión, participar de la comunión, de la acción de gracias a Dios, ¿no? Otra de las cuestiones que se han debatido largamente con respecto al tema de la Santa Cena ha sido si se debe celebrar o no con vino. Bueno, esto es ahí, si te metes en internet van a ver unas discusiones interminables en cuanto a este asunto, ¿no? Unos dicen que debe usarse vino real, otros dicen que no, que debe usarse zumo de uva, o unos dicen que beber vino es pecado, otros dicen que el pecado es emborracharse. ¿Ustedes qué piensan? Que el Señor tomó vino. Pero es que algunos dicen que cuando ahí aparece la palabra vino, no se refiere a vino, sino a vino sin fermentar, es decir, a zumo de uva. Eso es lo que dicen algunos. Él convirtió el agua en vino. En la palabra no dice que sea mosto. Realmente vamos a ver algunos pasajes, ¿verdad? Porque ¿cómo podríamos demostrar bíblicamente que Jesús usó vino, bebió vino, literalmente, vino fermentado? Porque el vino siempre es fermentado. Si no está fermentado no es vino.
es mosto o es zumo. Pero si es vino, está fermentado. Pero ¿cómo podríamos demostrarlo bíblicamente? Sí, el Señor en las bodas de Caná convirtió el agua en vino, dice Ronald. Pero repito, hay algunos que dicen que la palabra en el original no dice eso, ¿no? Ahora, vamos a ver. Es evidente que el ser humano muchas veces ha abusado del vino, ¿verdad? Se ha extralimitado en el uso y abuso del vino. Y esa conducta ha creado en muchos religiosos una aversión total contra todo lo que sea relacionado con el alcohol, ¿ok? Especialmente relacionando el alcohol con el culto o con lo religioso. Los religiosos no quieren mezclar el vino o el alcohol con la religión, la Santa Cena, con nada de eso. Ellos creen que el vino es malo, que hace daño y por tanto no se debe mezclar con las cosas de Dios, ¿no? Sin embargo, en la palabra de Dios no se ve esa aversión, no se ve esa actitud con respecto al vino, ni tan siquiera en lo relacionado al culto de Dios o al culto a Dios. Y vamos a ver algunos pasajes en la Biblia. Yo quiero decirle que en todos los pasajes en los que aparece la palabra vino, no hay ni una sola indicación que diga que sea vino sin fermentar, ni una. Siempre se usa la palabra vino en el sentido en que todos conocemos lo que es el vino. Vino es siempre vino. Vino es siempre un zumo de uva fermentado, viejo, que tiene olor, sabor y que tiene alcohol. Siempre. No hay ni un solo pasaje en la Biblia que se hable del vino que se refiera a zumo de uva. Nunca. Siempre se habla de vino en el sentido literal de la palabra. Vamos a ir a Génesis capítulo 14. Versículo del 18 al 20. Vamos a leerlo desde el 17. Cuando volvía, está hablando de Abraham. Génesis capítulo 14, versículo del 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que está en el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿sacó qué? Pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. En este pasaje es el sacerdote Melquisedec quien le entrega a Abraham una ofrenda de pan y de vino. La palabra en el original significa vino. Y este sacerdote Melquisedec, que es un tipo de Cristo, antes de Moisés, antes de Aarón, antes de la ley, ya se usaba el pan y el vino como ofrendas, ya se usaba el pan y el vino como símbolo de comunión, ya se usaba el pan y el vino en este sentido cúltico. Para entender bien quién era este rey de Salem, este Melquisedec, vamos a ir a un pasaje del Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 53.
Versículo 53, Juan 8, 53, dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué dice? Y lo vio y se gozó. Entonces les dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Miren, dos cosas interesantes. Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Por consiguiente, ¿cómo podía decir que Abraham le vio? ¿Verdad? ¿Cuándo le vio? ¿No sería Melquisedec una teofonía? ¿Una manifestación visible de Cristo? Como el ángel de Jehová que aparece a Manoa, o que aparece a Abraham en el encinar de Manre, o que aparece en otros lugares. La mayoría de los teólogos están de acuerdo con que Melquisedec era Cristo en forma humana, presentándose ya en aquel tiempo. Por eso él puede decir: Abraham vio mi día, me vio, él lo vio. Y es interesante entender esto, ¿no? Porque Melquisedec es un personaje del que se sabe muy poco, pero se sabe que no tiene ascendencia, no se dice quiénes eran sus padres, no se dice tampoco cuándo comenzó a servir a Dios, ni cuándo terminó de servir a Dios. Por eso se dice que el orden del sacerdocio de Cristo es del orden de Melquisedec, porque es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Realmente en el libro de los Hebreos se pone a Melquisedec como tipo de Cristo. Y ya Melquisedec ofrece a Abraham pan y vino. Vamos a ver, en Nehemías 8 relata que cuando encontraron el libro de la ley, Esdras lo leía al pueblo desde el alba hasta el mediodía. En Nehemías 8, no hace falta que lo busquen, lo pueden buscar después en casa. Dice que cuando encontraron el libro de la ley, Esdras buscó un púlpito de madera y sentó al pueblo en la plaza de la ciudad y les predicaba desde el alba hasta el mediodía. Les leía la palabra de Dios y ponía, se me pone el pelo de punta, y le ponía el sentido en las escrituras, ¿no? Y dice que el pueblo de Dios lloraba, emocionado al escuchar las palabras de Dios. Y entonces, tanto Esdras como Nehemías convocaron un día sagrado para el Señor, un día santo a Dios, y ordenaron al pueblo: dejen de llorar, disfruten, ríanse. En Nehemías capítulo 8, versículo 10, les dicen que dejen de llorar, que dejen de entristecerse, que coman y beban y se alegren. Que coman y beban vino dulce y se alegren. En otro pasaje dice que el vino alegra el corazón del hombre. ¿El vino dulce es vino o no? Es vino. Si tomas mucho, ¿te marea o no? Aunque sea dulce, ¿verdad? Ahora vamos a ir allí. No olvidemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 11 hay un pasaje interesante. Mateo capítulo 11, versículo 18. Y 19, en el que se nos dice que Jesús tenía fama. A ver qué fama tenía Jesús. ¿De buena persona?
de comilón y borracho. Jesús tenía fama de comilón y borracho. Versículo 18. Capítulo 11 de Mateo, versículo 18. Dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Tome nota, no se está refiriendo a beber agua, se está refiriendo a beber vino. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. En otras versiones dice, comilón y borracho. Amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos, ¿verdad? Por tanto, Jesús mismo tenía fama de comilón y de bebedor de vino, no de zumo de uva. El pasaje que recordaba antes Ronald, ¿no? Cuando Jesús acude como invitado con sus discípulos a la boda de Caná y se acaba el vino. El vino que se usaba en las bodas no era zumo de uva, era vino fermentado. Y cuando Cristo convierte el agua en vino, esto se relata en el capítulo 2 de Juan, dice el maestresala que era el mejor vino, ¿no? Todos sacan primero el bueno, y cuando ya están hartos y borrachos, pues entonces sacan el malo y no se dan cuenta, ¿no? Dice, pero tú has dejado el bueno para el final, ¿no? O sea, que se veía que era un buen vino el que hizo Jesús, ¿no? Le regaló a los novios un buen vino, y fue vino realmente, no fue zumo de uva. ¿Hay alguna base bíblica para afirmar que ese vino, el vino de las bodas de Caná o el vino de la Santa Cena, era un vino sin fermentar como algunos dicen? No hay ninguna base bíblica. Ahora, volviendo sobre el tema de la libertad cristiana, es muy importante entender lo que quiero decirles. Es decir, tener en cuenta las palabras que el apóstol Pablo relata en Romanos 14, ¿no? Vamos a ir a Romanos 14 porque no quiero que lo olvidemos. Más importante que tomar vino o no tomar vino, lo más importante es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Romanos capítulo 14, versículos del 21 al 23. Romanos 14 del 21 al 23. Yo lo leería incluso desde el 20. Dice, o desde el 19, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, podríamos decir, o de la bebida, ¿verdad? Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come o con lo que bebe. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, miren, lo importante, lo realmente importante, no es si podemos o no tomar vino. Lo realmente importante es no hacer tropezar al hermano. Si tú tomas vino y tu conciencia no te acusa, puedes hacerlo, siempre que lógicamente lo hagas con moderación, siempre que no caigas en borracheras, porque está establecido por Dios que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero tomar una copa de vino comiendo tampoco te perjudica ni te hace pecador delante de Dios. Pero si un hermano tuyo cree que es pecado tomar vino, por causa de él, no lo tomes, para no hacerlo tropezar a él. ¿Amén? Porque es importante no hacer tropezar a los demás. Ahora, yo entiendo que no hay ningún problema por tomar vino en la comunión, o incluso comiendo, o en una fiesta. No pasa nada por tomar una copa de vino o dos.
hasta lo que tú puedas soportar sin que te marees. Lo que no debes es emborracharte, lo que no debes es abusar, lo que no debes convertirlo en una costumbre, porque entonces dependerá de eso y se habrá convertido en una esclavitud para tu vida. Pero mientras no llegues a eso, tú puedes disfrutar de una copa de vino, porque como dice la Escritura, el vino alegra el corazón del hombre. Ahora bien, vayamos al pasaje que decía Óscar Eduardo, 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, versículo 20 hasta el 22. Dice, cuando pues, 1 Corintios 11, 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro ¿qué? ¿Me quieren explicar cómo se podía embriagar a alguien con zumo de uva? Estamos hablando de la cena del Señor. La iglesia se reunía y celebraba una cena, pero una cena en toda regla, es decir, era una comida. No es tomar un trocito de pan y un chupito de vino como hacemos nosotros. Era una comida, donde cada cual traía de su casa lo que bien podía y lo comían juntos. Pero dice, cuando ustedes os reunís para celebrar la Santa Cena, esto no es la Santa Cena. Cada uno se levanta, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Es que esto es mío, lo he traído yo. Y se lo comía y no participaba, no compartía. Dice, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Pablo dice, en esto no os alabo. Pero este pasaje demuestra claramente que en la Santa Cena se tomaba vino, porque era vino que embriagaba. No, porque llegaban allí a la iglesia para celebrar la Santa Cena, y cuando se hacía la oración, uno cogía su comida y no le daba a los demás. Entonces dice, no tenéis casas donde comáis. O sea, si quieres comer, pues come en casa, pero cuando participamos una ágape, cuando participamos en una comida fraternal, lo lógico es que compartamos lo que traemos, no que cada uno coja lo suyo. Por ejemplo, el sábado vamos a estar en Tejuate, cada uno se va a llevar su propia comida, cada uno vamos a llevar algo para comer, pero lo lógico es que llevemos también para compartir con los demás, porque siempre hay alguien que no puede traer comida por alguna razón. No es que alguien que sea un caradura diga, pues yo no llevo y que los demás me den. Oiga, no, se trata de alguien que realmente no puede llevar comida, ¿verdad? Entonces, cuando alguien no puede llevar comida, los demás de lo que traen comparten, y tiene que haber ese espíritu de fraternidad. Y lo que pasaba en Corinto es que, no, esto lo he traído yo, esto es mío. Y uno se hartaba de comer y el otro se quedaba mirándolo y con hambre, y eso no debería ser así. Por eso Pablo les corrige, ¿qué haré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. O sea, les está cantando las 40, ¿no se dice? Les está reprendiendo, ¿no? Porque no estaban obrando de una manera adecuada, ¿no? Pero lo curioso en este pasaje, y por eso lo citamos, hablando sobre el vino, ¿no? En la Santa Cena había vino, y era un vino que efectivamente embriagaba. O sea, ¿cómo dicen algunos pastores que se usaba, que nunca se usó vino sino solo mosto o zumo de uva, que era vino sin fermentar? ¿De dónde se saca eso? Oiga, no hace falta destrozar las escrituras ni manipularlas. Si a usted no le gusta el vino, diga, nosotros no queremos tomar vino, pero no enseñen mal las escrituras, porque las escrituras deben ser enseñadas como son en realidad. Ningún ser humano va a ser más santo que Dios. Ningún ser humano va a ser más santo que Jesús. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. Y sin embargo él tomó vino, e incluso tenía fama de bebedor. Ahora,
hagamos las cosas de la manera correcta. Pablo dice que él lo que está enseñando lo recibió de parte del Señor. Así que cualquier intento de desvirtuar el relato de Pablo sobre la Santa Cena es vano. Pablo dice ahí en el capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, no pueden decir, no, es que Pablo lo contó así, pero así no era. Oiga, no. Él está inspirado por el Espíritu Santo, y si toda la Escritura es inspirada, como dice en otro lugar, esta también. Y si Pablo dice que allí se estaban emborrachando, es que realmente se estaban emborrachando. Y eso era algo que había que corregir, porque no era correcto. No está bien que un hijo de Dios se emborrache, pero no le podemos juzgar porque se toma una copa de vino. Son dos extremos diferentes. Entonces, no podemos caer en el liberalismo de decir, viva la Vespa, emborrachémonos, que no pasa nada. Ni tampoco caer en el otro extremo del legalismo de el alcohol ni olerlo, porque eso no está en la Biblia. ¿Ok? Son dos extremos que hay que buscar. En todos los asuntos hay que buscar el equilibrio. La verdad de Dios es liberadora. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Así que no es que yo esté haciendo apología del alcohol. Yo no hago apología del vino. Pero sí quiero ser íntegro a la hora de enseñar la palabra y enseñar la verdad. No enseñar lo que no hay en ella. Volviendo al texto de la comunión, ¿podría este pan y vino que usó Cristo en la última cena ser un anticipo del sacrificio de Cristo? Porque Él dice, esto es mi cuerpo, ¿no?, que por vosotros es partido. Todavía no se había producido, pero Él sabía que se iba a producir, ¿verdad? Es un símbolo. Es cierto que cuando se bendice el vino se convierte en verdadera sangre de Cristo. ¿Ustedes qué creen? Es algo simbólico. No se produce ninguna transubstanciación, ningún cambio de los elementos. La Iglesia católica romana me refiero, por medio de lo que ellos llaman el magisterio de la Iglesia, que no es otra cosa que lo que los papas han enseñado a lo largo de los siglos, dicen que cuando el sacerdote ora por el pan, por la hostia y por el vino, se convierte en verdadero cuerpo y verdadera sangre de Cristo. Por eso después lo guardan en un sagrario de oro y se arrodillan y lo adoran, porque dicen, ahí está el Santísimo. Pero realmente un trozo de pan es cuerpo de Cristo. ¿Es Cristo un camino de tierra? ¿Es Cristo una luz como la que da el foco este? Porque Él dijo, yo soy el camino. También dijo, yo soy la luz. Pero hay que entender cuando la Escritura está hablando de manera simbólica, es un lenguaje figurado. Cuando Cristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, no está diciendo que sea una puerta de madera. Está usando un lenguaje simbólico, que quiere decir que nadie va a entrar en el reino de los cielos si no es a través de Él. ¿Amén? Por eso es importante entender esto, ¿no? No hay nada en la Biblia que dé pie para creer que cuando se bendice el pan, eso se convierte en verdadero cuerpo de Cristo. Además, fíjense, en la Escritura está escrito que el cuerpo de Cristo no vería corrupción. De hecho, Jesús murió y al tercer día, antes de corromperse, resucitó. El cuerpo de Cristo, su cuerpo no sería corrupto. Pero si tú coges un pan, por muy bendecido que esté, y lo dejas, aunque lo dejes en el mismo sagrario, si lo dejas ahí, con el tiempo se muece y se corrompe. Por tanto, no es verdadero cuerpo de Cristo, es un lenguaje simbólico. Y tenemos que entender las Escrituras, las figuras retóricas que aparecen en la Biblia. Ahora, cuando tomamos la copa, ¿qué testimonio estamos dando al participar de la copa en la comunión? Que tenemos comunión con Dios. Y si participamos de la comunión con Dios,
Esa comunión implica que tenemos una responsabilidad de obedecer a Cristo, de obedecer a Dios, de obedecer su palabra. Quien tiene comunión con Dios no puede tener comunión con los ídolos. Si alguno no tuviese comunión con Dios y participase de la Santa Cena, ¿qué repercusiones podría tener? Enfermar, morir, porque así está escrito, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 11 dice que el que come y bebe indignamente, versículo 29, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es decir, habían muerto algunos porque participaban de las cosas de Dios sin un conocimiento claro de lo que significaba eso, ¿no? Fíjense lo que dice Proverbios 19:5. Proverbios 19:5. Es muy interesante porque tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Con el dar testimonio. Cuando participamos de la Santa Cena damos testimonio de que tenemos comunión con Dios. Y ahí dice en el versículo 5, el testigo falso, ¿qué dice? No quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. Si nosotros estamos participando de la Santa Cena, si tomamos el pan, estamos diciendo que tenemos comunión los unos con los otros. Si tomamos el vino, estamos diciendo que tenemos comunión con Dios. Por tanto, si en verdad no tenemos comunión con Dios, estamos mintiendo. Estamos dando un falso testimonio. O si no tenemos comunión con los hermanos, estamos mintiendo. No estamos diciendo la verdad. Y eso es peligroso desde la perspectiva cristiana. Ahora, Pablo está usando el plural en este verso. ¿Qué quiere decir cuando dice en 1 Corintios 10:16, dice la copa de bendición que bendecimos? O no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos. Está usando el plural. Él se está incluyendo. ¿Qué quiere enseñar con eso? ¿Se refiere solo a los apóstoles? ¿Solo los apóstoles son los que participan de la Santa Cena? ¿O los apóstoles y los ministros? Todos. En algunos, durante un tiempo, en la Iglesia Católica solo los sacerdotes participaban de la comunión. Al pueblo no se le daba. Sin embargo, la comunión es para todos. Para todo el pueblo de Dios, para todos los creyentes en Cristo, para todos aquellos que tienen comunión con Dios. Amén. Todos los cristianos somos invitados a la mesa del Señor. Y es lo que se nos dice en el versículo siguiente, versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Quién es o quién es el pan del que se habla aquí? Dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. ¿Quién es o quién es el pan? El cuerpo no. La iglesia no. Cristo. Cristo. La iglesia participa del pan. Por tanto, la iglesia no es el pan. ¿Ok? Dice, siendo uno solo el pan es uno solo. ¿Ok? No son muchos. Nosotros somos muchos. Somos un cuerpo, pero el pan es uno solo. ¿Ok? Por tanto, ¿a quién hace referencia el pan? A Cristo. Veamos en Juan capítulo 6, versículo 33 al 35, Juan 6 del 33 al 35, veremos cómo Cristo se identifica como el pan. El pan de Dios.
el pan de vida. Juan 6, 33 al 35. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el pan? Cristo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Por tanto, cuando Pablo dice, siendo uno el pan, ¿a quién se refiere? A Cristo. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es decir, los que participamos de la mesa del Señor, del pan de vida, somos un cuerpo en Cristo. Pero los que comen juntos, como Pablo quiere dar la idea como que el comer juntos como que une, ¿no? La importancia de comer juntos, de unir. ¿Recuerdan? Creo que es Apocalipsis 3, 20, ¿no? Creo que es cuando dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él, ¿verdad? Es la importancia de tener comunión. La cena, el comer, es símbolo de la comunión, de la relación íntima con una persona. Uno no se sienta a comer con cualquiera, se sienta a comer con alguien con quien tiene algo que lo relaciona, ¿verdad? Y esto es importante. Por tanto, de ahí la importancia de que los cristianos practiquemos la confraternización, practiquemos el comer juntos los unos con los otros. Oye, vente a casa a comer. Oye, ¿vamos a comer en tu casa o vamos a comer en la mía? Eso hace que la iglesia se una, porque el comer juntos, el pasar tiempo juntos, el sentarse a una mesa nos une. ¿Lo creen o no? Es muy importante. Los hermanos en la fe debiéramos practicar siempre que podamos la confraternización familiar, porque eso de verdad que estrecha los lazos de la unidad. ¿Cuál era la composición de la comunidad cristiana en Corinto? ¿Cómo estaba compuesta la iglesia de Corinto? ¿De quiénes? Ya lo sabéis. ¿Quiénes componían la iglesia de Corinto? Judíos y gentiles, ¿verdad? Y judíos y gentiles eran dos grupos análogos, dos grupos similares, o eran bien diferentes, muy distintos unos de otros. Sin embargo, eran una comunidad. Y esa comunidad, por su fe en Cristo, porque se habían convertido a la fe de Cristo, se sentaban juntos a comer, a celebrar la cena del Señor, como un cuerpo, como una familia. No importa las diferencias que haya entre nosotros, si tú participas del pan, si tú participas de Cristo, eres mi hermano, eres mi hermana. Somos uno en Cristo. Amén. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. A pesar de las diferencias, la iglesia es una. De manera que Pablo pudo decir, aunque seamos muchos, somos un solo cuerpo. ¿Ven? Al margen de las diferencias que pudiera haber en ellos, por razones de su origen, por razones de su cultura, por razones de su situación social, por las diferencias que hubieran, juntos mostraban que eran un solo cuerpo en Cristo, porque participaban de la misma mesa, de la mesa del Señor. Así que este texto nos está hablando de la unidad en el sentido horizontal, la comunión horizontal. Durante la comunión los creyentes somos invitados a la mesa del Señor. Comemos del pan, bebemos de la copa y así experimentamos la comunión con nuestro anfitrión, que siempre es Cristo. ¿Necesitamos los creyentes la comunión con los demás creyentes? ¿Sí? El verdadero cristiano, el que de verdad ha nacido de nuevo, jamás está solo, sino que participa siempre del auxilio y del apoyo de sus hermanos en Cristo. Amén. O al menos así debiera ser. A mí me gustaría que cuando un cristiano tuviera un problema, sea el que fuera,
todos se volcaran con los demás, con Él. Me encantaría, o sea, y yo lo veo en esta iglesia, ¿no? Y doy gracias a Dios por ello, ¿no? Veo como cuando alguien tiene un problema, todos acuden, todos arriman el hombro, y eso es algo que es bueno. No pierdan esas costumbres. Por favor, foméntenla. Hagan lo posible por mantener vivo ese espíritu de unidad, de fraternidad, de compañerismo, de amistad, de relación íntima, de profunda. Si alguien se duele, todos nos tenemos que doler con él. Si alguien se alegra, todos nos tenemos que alegrar con él. Porque ese es el verdadero espíritu del cuerpo de Cristo. Amén. En la iglesia primitiva se le daba muchísima importancia a eso. ¿Recuerdan el pasaje de Hechos 2:42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es muy importante. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Es decir, se reunían con frecuencia para aprender, para ser instruidos, para participar juntos, de estar juntos como familia, como hermanos, disfrutar comunión, para celebrar el sacrificio de Cristo en la cena del Señor, para orar. La iglesia primitiva le daba mucha importancia a la comunión de los unos con los otros. Versículo 18, 1 Corintios 10, 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Una vez más Pablo va a poner a Israel como ejemplo, pero especifica Israel según la carne. ¿Qué quiere decir con eso? ¿A qué se refiere Pablo con decir Israel según la carne? Mirad a Israel según la carne. ¿Alguno me ayuda? Que era débil. Lo que no obedecían a lo que Dios le mandaba. De alguna manera se refiere a los carnales. Es decir, no se está refiriendo a Israel como pueblo de Dios, sino al Israel natural, al Israel que seguía en las prácticas religiosas, por costumbres, por tradiciones, como hoy podrían ser los católicos aquí en España, ¿no? Los católicos no siguen adorando sus ídolos y tal, o sea, sería como poner un ejemplo así, ¿no? Entonces él está haciendo diferencia entre lo espiritual y lo carnal, ¿no? Por eso dice Israel según la carne. En otro lugar Pablo habla de esta diferencia, ¿no? Diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Romanos 8:5, ¿verdad? Así que una vez más Pablo está poniendo a Israel como ejemplo, y no como un buen ejemplo, sino como un mal ejemplo, ¿no? Explicando que aún los carnales, cuando comen de lo sacrificado, participan del altar. Y así lo entendían los judíos. Ellos decían, aunque yo sea una mala persona, aunque no obedezca a Dios y tal, pero cuando participo del sacrificio, cuando voy y participo del altar, estoy diciendo, yo soy pueblo de Dios, ¿no? Está poniéndose bajo la cobertura de Dios. Y todos los sacerdotes, los levitas y el mismo pueblo que presentaba las ofrendas, lo entendían de esa manera. Participaban de la comunión con Dios de esa forma. Ese era el aspecto positivo. Pero también había un aspecto negativo. Cuando Aarón hizo el becerro de oro, ¿se acuerdan? Es muy importante. Vamos a ir a Éxodo capítulo 32 y van a ver una cosa interesante aquí que muchas veces pasa desapercibido. Éxodo capítulo 32, versículo 6. Dice, y al día siguiente, bueno, vamos a leerlo desde el 5 para que desde el 4, digamos, o desde el 3.
A ver, es por aquello del contexto, ¿no? Para entender bien el contexto. Es que a mí me gusta leer siempre el contexto, ¿no? A ver, dice: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Saben que los zarcillos que llevaban en las orejas era símbolo de esclavitud, ¿verdad? Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con el buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta al Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué es lo que vemos aquí? Idolatría. Eso es lo primero a simple vista, pero ¿qué más? Pueblo desagradecido. Hubo comunión entre ellos. Se pusieron de acuerdo. Y no para hacer el bien. Pero no se dan cuenta. Desobedecieron y se echaron a perder. ¿Por qué? Porque se entregaron a los vicios, a la prostitución, a hacer cosas malas ante los ojos de Dios. Hicieron la relación para Dios porque estaban vendiendo, o sea, el sacrificio era para el pueblo, no para Dios. Ese sacrificio era para los demonios y no para Dios. ¿Quién habló por allí? Sí, pero no se dan cuenta del detalle que dice en el versículo 5: Aarón dijo: mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. O sea, yo lo que veo aquí es un intento de sincretismo. La palabra sincretismo significa unir cosas diferentes, religiones diferentes. Es el intento de Aarón de decir: bueno, si el pueblo quiere adorar al buey Apis, que era el ídolo que se adoraba en Egipto, uno de los muchos dioses de Egipto, pues hagámosle un buey Apis, pero adoremos también a Dios. Es decir, el intento de mezclar las religiones, el intento de decir: bueno, mientras adoremos a Dios, podemos adorar también a cualquier otro ídolo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros a raíz de este intento de sincretismo por parte de Aarón, ¿agradó eso a Dios? Ellos quisieron volver otra vez a sus tradiciones, a las tradiciones que sus padres le enseñaron. Recuerden que estuvieron 430 años cautivos en Egipto y allí aprendieron a adorar a dioses falsos. Ellos quisieron seguir con las tradiciones de sus padres. Adoramos a Dios y también a los dioses de nuestros padres, pero eso no agradó a Dios. Y yo me pregunto si no es lo mismo que hoy en día pretenden muchos cristianos. A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no dicen? Es decir, mientras adoremos a Dios, ¿podemos adorar a otras cosas? ¿Podemos seguir participando de las fiestas paganas? Fíjense en el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, ya no dice mi pueblo. Es muy interesante, ¿verdad? Ya Dios no quiere al pueblo. Tu pueblo, le dice a Moisés. Qué tremendo, ¿no? Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios no ve el sincretismo, ni el ecumenismo, ni el intento de unir a las religiones como algo bueno. Lo ve como algo corrompido. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para Dios el intento de unir las religiones no es algo bueno, es algo malo. Y dice versículo 8: pronto se han apartado del camino que yo le mandé.
Para Dios, cuando un pastor busca el ecumenismo con un sacerdote católico, o lo busca con un hindú, o busca el ecumenismo con cualquier otra religión, para Dios se ha corrompido, se ha apartado de los mandamientos que Dios ha dado. El ecumenismo no es de Dios, es algo que Dios aborrece, es algo que a Dios no le agrada. Da igual lo bonito que tú hagas el ídolo, da igual que lo hagas de oro y que le des forma hermosa, da igual. Tus ídolos de oro no agradan a Dios, no importa. Y es importante esto. Muchos pastores hoy en día están tratando de acercarse a la Iglesia Católica. Pastores visitan al Papa Francisco, otros envían mensajes por vídeo, otros oran unos por otros. Se tratan de siervos de Dios. Pero ¿qué clase de siervo de Dios es aquel que no enseña la verdad? ¿Qué clase de siervo de Dios es aquel que llama siervo de Dios a uno que está mintiendo, engañado y engañando? ¿Qué clase de siervo de Dios? Sean católicos, adoradores de muñecos de madera, sean hindúes o sean testigos de Jehová, lo que sea, Dios busca pureza en la fe, no mezcla. Si hay algo que aparece claro en todo el Antiguo Testamento, es que Dios detesta las mezclas. Hasta en las cortinas que iban a usar para el tabernáculo, Dios dice que se use un determinado hilo, pero que no se mezcle. Las vestiduras del sacerdote tenían que ser de hilo fino, de lino, pero no se podía mezclar con algodón. Dios no quiere que las cosas se mezclen, que las cosas sean puras. La verdad, cuando se mezcla con la mentira, deja de ser verdad. La propia verdad, cuando se diluye, aunque sea con un poquito de mentira, se convierte en mentira. Por eso la verdad tiene que permanecer pura y sin mezclas. Aunque los israelitas, según la carne, podían pensar que estaban haciendo algo agradable a Dios, vamos a celebrarle culto a Dios. Tenemos aquí el buey api, pero también le vamos a adorar a Dios. Aunque ellos pudieran pensar que estaban haciendo algo bueno, es evidente que a Dios no le agradó, porque inmediatamente dejaron de ser pueblo de Dios. Fíjense en el versículo 10, lo que provocó en Dios ese intento de sincretismo, ¿cómo se dice?, de ecumenismo. Miren versículo 10. Ahora pues, le dice Dios a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Es decir, déjame que los consuma a ellos y yo voy a sacar descendencia de ti que sea un pueblo santo. Y Moisés intervino delante de Dios, intercedió por el pueblo. No, Señor, perdónalo, no sea que aquellos enemigos tuyos se burlen de ti. Moisés intervino, si no Dios hubiera acabado con aquel pueblo idólatra. ¿Qué haría Dios hoy en día viendo a este país encendido en la idolatría, levantando y meciendo muñecos de madera, adornados con ricos collares, con ricos vestidos, con multitud de flores y de oro y de perlas? ¿Qué haría Dios si echara un vistazo a este país y viera esas procesiones donde todo el mundo se emociona, donde le cantan, donde le adoran a esos ídolos de madera que tienen ojos y que no ven, que tienen piernas y que tienen que ser llevados de un sitio a otro? Me da pena por mi país, me da pena por la idolatría de este país, por la ignorancia de este país. Gente que durante todo el año se manifiestan como ateos, como agnósticos. Ahora se visten de penitentes, se ponen una capucha o se meten debajo de un paso y se sacrifican
en honor a un ídolo que no le puede hacer ni bien ni mal, porque es un trozo de madera. Qué tristeza por mi país. La religión de los últimos tiempos será una religión sincretista, una religión para todos, de todos, una religión en la que todos los dioses querrán hacerse pasar por el mismo Dios. Una religión que englobará todas las demás religiones, todos unidos bajo un mismo paraguas, bajo la bandera del amor, ese amor falso. Y digo falso porque les lleva a engañarse los unos a los otros. El amor verdadero dice la verdad aunque duela. El amor falso les lleva al engaño. Quiero terminar en esta noche con el Proverbio 23:23, donde dice la palabra del Señor: compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Cuando consigas la verdad, no la vendas, porque nada, ningún precio será suficientemente alto como para pagar la verdad. La verdad es muy valiosa, más valiosa que el oro y que la plata, más valiosa que las piedras preciosas. Compra la verdad y no la venda. No menosprecies la verdad, mantente en la verdad, viviendo y enseñando la verdad, porque esa es la voluntad de Dios, que la gente sepa. Hay un pasaje en el que se dice que Dios no, pero bueno, lo veremos la próxima semana, que los idólatras no van a heredar el reino de Dios. Así está establecido, pero hablaremos de ello la próxima semana. Pues ya se nos ha ido el tiempo. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿No hay pregunta? Pues lo dejamos aquí. Recuerden que tenemos en las Escrituras, en la palabra de Dios, tenemos la verdad para poder comprenderla, entenderla, vivirla y practicarla. Hermanos, por favor, escudriñen las Sagradas Escrituras. Es poco el esfuerzo y es mucho lo que se recibe con ella. Así que por favor anímense a escudriñar las Sagradas Escrituras, disfruten de las Sagradas Escrituras. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Cortamos aquí, Oscar.